y en inglés cubic feet per day, que sería pie cúbico estándar. Esta es una manera típica de representar el flujo volumétrico de una corriente de gas natural o el transporte de gas natural. Hay dos maneras, en unidades inglesas o en unidades métricas. En unidades métricas, vía millón de metros cúbicos estándar día. En unidad inglesa es millón de pie cúbico estándar día. Ahorita vamos a ver cómo yo represento, cómo manejo este tipo de unidades. ¿Okay? Entonces, vamos. Me está diciendo que esta cantidad debe ser de gas natural, debe ser transportado de la planta de procesamiento a la capital, ¿ya? Para su posterior distribución. Entonces entendemos que este es un gas natural ya tratado, listo para la venta. Dice que los compresores de salida de la planta descargan el gas a una presión de 1200 psig. Esta es unidad inglesa. Entonces fíjense, no vamos a trabajar en el sistema métrico, vamos a trabajar en el sistema inglés. La presión de descarga, que práctica presión de ingreso al gasoducto, tiene una presión de 1200 libras por pulgada cuadrada manométrica. Eso significa psig. Y una temperatura de 65 grados centígrados. Acá les he mezclado un poquito las temperaturas para que podamos hacer las conversiones. Me pide determinar el diámetro de tubería requerido, qué diámetro de tubería necesito para transportar esta cantidad de gas, y me dice la caída de presión lineal. Acá vamos a hacer un cambio. Van a disculpar. Voy a cambiar las unidades y vamos a colocar PSI por cada 100. ¿Sí? Las libras por pulgada cuadrada de caída de presión por cada 100 pies de tubería. ¿Ok? Me dice que yo considere estas condiciones a la salida de los compresores o al ingreso del gasoducto. Un gas con un peso molecular de 19.35, un factor de compresibilidad de 0.86, una viscosidad de 0.0148. Sabemos que la viscosidad de los gases son mucho menor que la del agua. El agua, un centipoise. La viscosidad de los gases es mucho menor, siempre. ¿Okay? Al igual que la densidad, 4.17 libras por pie cúbico. Y me está diciendo ya que la tubería que debo considerar. Este esquema 80 hemos visto que me da el espesor y está directamente linkeado con la presión, ¿sí? No vamos a entrar a mucho detalle en esto porque no tiene sentido, pero en el anterior ejercicio, cuando hicimos líquido, manejamos un esquema de 40 que estaba directamente relacionado con la presión de operación. Este esquema 80 está también directamente relacionado a la presión de operación de 1200 libras. 1200 libras son aproximadamente 82 atmósferas de presión. Es una presión bastante elevada. Y me dice que la rugosidad para este tipo de tubería es de este valor. Este valor es típico para una tubería de acero al carbono. ¿Okay? Cualquier tubería de acero al carbono tiene esa rugosidad típica y su equivalente sería 1.5 por 10 a la menos 4 pies. ¿Okay? Entonces tengo el gasoducto, tengo una presión de entrada de 1200 psig, una temperatura de 65 y el caudal es de 100 pies cúbicos estándar por día. ¿Ok? A la salida del gasoducto, no conozco la presión, pero sé que la presión 2 va a ser menor a la presión 1 porque hay una caída de presión. La temperatura 2, en este caso vamos a considerar el sistema isotérmico. Ya no hay cambio de temperatura, por lo tanto la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. El caudal de salida va a ser exactamente el mismo, ¿sí? 100 pies cúbicos estándar por día. Y me dan la densidad y la
viscosidad y los demás parámetros los he anotado acá. El problema me dice, calcúleme cuál es el diámetro ideal, ¿ya? Y cuál es la caída de presión a lo largo de la tubería. ¿Alguna consulta sobre el enunciado? ¿Se entiende el problema? ¿Todo ok? Bien, ingeniero. Perfecto. Vamos a dejar entrar a estas dos personas. Yo tengo una duda, Okay, ingeniero, pero sí, quizás es un poquito más diferente a la materia. Por ejemplo, hablando de tuberías, cuando seleccionamos un material, tienen un valor máximo, como una tensión al corte, si no me equivoco, y existen otros valores que también son expresados en unidades de presión. O sea, yo quería consultarle ahí, por ejemplo, si tengo una tubería como esta, la de calibre o cédula 80, ya. ¿cuál es el valor máximo de presión o cómo podría yo determinar cuál es el valor máximo de presión que debería tener el fluido dentro? Ya, buena pregunta. Sí, o sea, va totalmente ligado, es decir, el espesor, es decir, este esquema 80 me está dando el espesor de la tubería, ¿ok? Y ese espesor de la tubería está directamente relacionado a la tensión del material, como tú bien has dicho, que o el espesor va a quedar calculado, es decir, cómo se procede en el cálculo del espesor de la tubería. Yo tengo la presión de operación, ¿sí? Y el espesor de la tubería está en función de la presión, se calcula en base a la presión y a la tensión del material por el cual está hecho la tubería, que puede ser acero al carbono, puede ser acero inoxidable o puede ser alguna otra aleación. Entonces, en función a esa tensión y la presión de operación, en este caso no se maneja la presión de operación, sino la máxima presión de operación, que es normalmente un 10 a un 15% por encima de la presión de operación, se determina qué espesor de tubería yo necesito. Sabiendo el espesor de tubería, yo me voy a las tablas y verifico qué esquema, el esquema siguiente que tendría que cubrir ese espesor. Y ese es el esquema que se determina o se especifica para el transporte de esa tubería. No sé si está claro. Perfecto, muy claro, gracias. ¿Ya? Bien, si quieres te puedo pasar un poco de material o podemos ver algo más adicional la próxima semana, pero es un cálculo bastante sencillo de espesor. Lo que se calcula es el espesor de la tubería en función de la tensión y la presión de operación. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a ver algunos criterios. Acá me está diciendo calculame el diámetro de tubería. En los anteriores ejercicios ya me daba como dato el diámetro. ¿Sí? Me decía, este diámetro, calculame la caída de presión. En este caso me está diciendo, no, tú calculame el diámetro, ¿ya? Y lo único que me está diciendo es que yo tengo un espesor o un esquema de 80. O sea, básicamente me está dando solamente el espesor. Ahora, en este tipo de ejercicios donde ya tengo una incógnita más, es decir, en los anteriores ejercicios solo la única incógnita era la caída de presión. El diámetro me lo daba como dato. Ahora me está planteando dos incógnitas, dos variables que no conozco. Entonces, ¿cómo hago? Pues en este caso yo necesito algo más de información, necesito un criterio para poder evaluar o poder determinar cuál es el diámetro requerido, porque yo puedo calcular un diámetro de 4, pero ¿está bien el 4? O puedo calcular un diámetro de 10 pulgadas, ¿está bien el diámetro de 10 pulgadas? Entonces, cuando se va a dimensionar una tubería, aparte de determinar el espesor en función a la presión, como ya hemos discutido, otro de los criterios que se utiliza es el siguiente. Hay dos criterios para dimensionar la tubería, el diámetro de tubería de un fluido. En realidad son tres, ¿ya? Pero normalmente se trabaja con dos, ¿ya? Uno es el criterio de velocidad y este criterio de velocidad se basa en una norma que se llama la API,
14E, es una norma bastante conocida, y ustedes cuando trabajan en el rubro la van a aplicar, pero básicamente me determina límites de velocidad para líquido y límite de velocidad para gases. Por ejemplo, me dice que para líquidos, cuando voy a transportar líquido, los líquidos deben tener una velocidad entre 15 pies a 3 pies de velocidad, o 4.6 metros por segundo a 1 metro por segundo. Entonces, estos son los límites inferiores, máximo y mínimo en el caso de líquidos. Ya, el mínimo se especifica en líquidos, normalmente en gases no se especifica en mínimo, pero en líquidos sí, más que todo para evitar deposición de sólidos, porque son flujos, velocidades muy bajas, y ocurre el riesgo de generar deposiciones en la línea que yo no quiero. ¿Okay? Eso es lo que siempre trato de evitar, cualquier tipo de deposición de sólidos. Por eso, para líquidos hay una especificación mínima, pero lo más importante es la especificación o el criterio de velocidad. Hemos visto que la velocidad está directamente relacionada al diámetro, ¿sí? Entonces, a menor diámetro voy a tener mayor velocidad, ¿ya? Y a mayor diámetro voy a tener menor velocidad. Entonces, yo juego con el diámetro para poder cumplir este criterio de velocidad. Para gases hay una velocidad máxima de 60 pies por segundo, que equivalen a 18 metros por segundo. ¿Ok? Entonces este es el criterio de velocidad. Como estamos trabajando o el ejercicio está relacionado a una corriente de gas, el criterio que vamos a utilizar es que no debo exceder una velocidad de 60 pies por segundo. ¿Ok? El siguiente criterio es el de presión, es el de caída de presión. Entonces, hay también límites en cuanto a cuánta caída de presión yo tolero o puedo aceptar. En este caso, estamos trabajando, esta tabla es para líquidos, ¿sí? Esta tabla es para líquidos, donde, por ejemplo, para un líquido que tenga una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, que podría ser alcohol o podría ser alguna gasolina, algún petróleo, me está diciendo que la máxima caída de presión aceptada o recomendada es de 0,9 bares por cada 100 metros. ¿Sí? Yo no puedo exceder esto. Y tengo otros criterios para algún otro tipo de líneas que no vamos a entrar en detalle. Esta otra me habla de gases, ¿sí? Y la caída de presión está determinada en función a un rango y depende también de la presión de operación del sistema. Para el ejercicio en específico estamos hablando de 1.200 libras por pulgada cuadrada manométrica, que equivaldrían a 1.214.7 libras por pulgada cuadrada absoluta. Sabemos que una atmósfera equivale a 14.7 libras o PSI o libras por pulgada cuadrada. Y eso es aproximadamente 83.8 bar. ¿Por qué estoy llevando a bar? Para poder utilizar la tabla. La tabla está expresada en bar absoluto. Entonces, esto me está más o menos mostrando que 83.8 está en este rango, entre 40 y 150, y eso me da un rango de 0,11 bar a 0,27 bar por cada 100 metros. Si llevo esto al sistema inglés, estamos hablando aproximadamente que la caída de presión de la línea, cuando yo determine el diámetro, no debe exceder las 0.5 libras por pulgada cuadrada por cada 100 piezas. Esa es la máxima caída de presión lineal aceptable. Entonces, fíjense, yo ya tengo dos criterios, ¿ya? Para poder determinar el diámetro de esa tubería, y estos dos criterios deben ser cumplidos. Esta es la caída de presión, no debe ser mayor a 0.5 libras por pulgada cuadrada por cada 100 metros de tubería. Y el otro criterio que hemos visto, que la velocidad no debe ser mayor a 60 pies por segundo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Se debe hacer por tanteo, ¿ok? Manualmente, cuando se hace el cálculo manualmente y no se utiliza un software, el software
lo calcula directamente, pero si ustedes van a hacer el cálculo manualmente, el procedimiento consiste en ir tanteando. Es decir, yo me doy un valor de diámetro, con ese valor de diámetro calculo la velocidad, lo comparo con el límite y veo si cumplo el criterio, y calculo la caída de presión y veo si cumplo el criterio. Si con ese valor que he asumido cumplo ambos criterios, entonces el diámetro es el diámetro que he asumido es el correcto. Si no cumple alguno de los dos criterios, quiere decir que el diámetro que es seleccionado no es el correcto. Debo ya sea incrementar, normalmente es incrementar el diámetro a un tamaño superior o dos tamaños superior. Vamos a ver en este caso. Entonces, el primer paso es determinar el diámetro interno de la tubería, y eso se lo hace por tanteo. Entonces vamos a escogernos como primer tanteo un diámetro de 8 pulgadas. Sabemos que el esquema es 80, ¿ok? Entonces, con estas 8 pulgadas vamos a calcular la velocidad dentro de la tubería para un caudal de 100 pies cúbicos estándar por día, y vamos a calcular la caída de presión y comparamos con el criterio. Si cumplimos con el criterio, entonces las 8 pulgadas es correcto. El diámetro que yo he asumido como 8 pulgadas es correcto. Si no cumplimos alguno de los dos criterios, entonces quiere decir 8 pulgadas es muy chico y yo necesito incrementar el diámetro. ¿Ok? Entonces, sabemos que este 8 pulgadas es un diámetro nominal, ¿sí? No me dice ni el diámetro externo ni el diámetro interno. Para calcular la velocidad yo necesito el diámetro interno, y el esquema me está dando básicamente el espesor de la tubería. Entonces, ¿qué hago con estos dos valores? Estamos aplicando los mismos pasos que hemos aplicado hace 2 semanas o 3 semanas cuando hemos manejado el ejemplo del líquido, del glicol, si no me equivoco. Entonces, con esta información siempre, ¿sí? Diámetro nominal y esquema, yo me voy a una tabla. Ya, acá tengo una tabla donde tengo básicamente diferentes diámetros nominales. Fíjense acá en inglés dice nominal pipe, tubería nominal o diámetro nominal, que en este caso va de 1/8 hasta 12 pulgadas. Para cada diámetro tengo el diámetro externo y tengo el esquema desde 5 hasta 80, que es el con el cual vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo ingreso a la tabla? Ingreso con el diámetro nominal que yo estoy asumiendo, 8 pulgadas, y voy y cruzo con el esquema de la tubería, esquema 80, y de esa manera encuentro la información que estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a sacar de acá? Voy a sacar el diámetro externo. El diámetro externo es 8.625, y voy a sacar el espesor de la tubería, 0.5 pulgadas cuadradas, 0.5 pulgadas cuadradas, una media pulgada de espesor, es bastante. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago con estos dos valores? Sabemos que el diámetro interno equivale al diámetro externo, 8.625 menos 2 veces el espesor. Eso me va a dar el diámetro interno. Reemplazo los valores, 8.625 menos 2 veces el diámetro, que sería 1, y voy a llegar con un valor de, esto equivale a 1, 8.625 menos 1 me da 7.625 pulgadas. Este es el diámetro interno, que corresponde a un diámetro nominal de 8 pulgadas esquema 80. Esto lo llevo a pies y equivale a 0.6354 pies. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hemos hecho nada diferente a lo que ya hemos venido haciendo. ¿Está claro? Bien. Claro, entiendo.
me atiendan muy bien. Me dice a las condiciones de ingreso. ¿Cuáles son las condiciones de ingreso? 1.200 libras por pulgada cuadrada y 65 grados centígrados. Ahora, estas 100 millones de pie cúbico estándar día. Ahorita vamos a escribirlo acá. Deme un segundito. No sé cómo puedo agarrar lápiz aquí. ¿Puedo agarrar lápiz o no? Vamos a ver. Bien. Entonces, estamos hablando de... Este es millón. Si lo quiero escribir estándar, en realidad vendría a ser así, ¿no? Pie cúbico por día. ¿Ok? Estamos hablando de 100. ¿Se puede ver la pizarrita? Se ve, ingeniero. Bien. 100 millones de pies cúbicos estándar por día. Estamos hablando de gas, ¿ok? Estamos hablando de gas. Y el gas sigue el comportamiento de la ecuación de estado, ¿sí? O cualquier ecuación de estado. Esta es una ecuación de estado. Vamos a poner el N acá, ¿no? Sí, la ecuación de estado del gas ideal corregida. ¿No? Corregimos con un factor de compresibilidad. Pero ¿qué es la ecuación de estado? No es una cosa, no es otra cosa que un modelo matemático, una ecuación matemática, una relación matemática que explica el comportamiento de un gas ya en base a sus variables de estado. Vendría a ser presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Ahora, si se fijan ustedes acá, si yo despejo el volumen, esto es volumen, esta es una manera de expresar el volumen. Si yo despejo de acá el volumen va a ser igual a ¿qué? Z, N, R, T, dividido por la presión. ¿Ok? Hemos dicho que el flujo es isométrico e isotérmico, ¿no? Por lo tanto, la temperatura es constante. Esta es una constante. La cantidad de moles que entran al ducto van a ser igual a la cantidad de moles que salen del ducto. Z depende de la presión y la temperatura. Sabemos que la presión va a variar. ¿Sí? La presión varía porque hay caída de presión. Entonces, fíjense, el caudal, cuando yo mido el caudal de un gas depende de la presión y temperatura en general. Quiere decir que si la presión y la temperatura cambian, ¿qué va a pasar con el caudal? ¿Va a permanecer constante o no? No, es función de estas variables. Es función de las variables, entonces el volumen va a cambiar. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo vender? Porque el gas que vendemos al Brasil, el gas que vendemos a la Argentina, se vende en unidades volumétricas, ¿sí? En metros cúbicos estándar por día. Entonces, ¿cómo puede ser que yo voy a vender gas, ya en este caso puede ser 100 millones, si sabemos que en el transporte el gas va a cambiar su presión y también va a cambiar su temperatura? Por lo tanto, el caudal va a cambiar también. Entonces, ¿cómo puedo vender algo que va a cambiar en función a las condiciones de presión y temperatura?
porque va a cambiar. Entonces, lamentablemente el volumen no es conservativo, la masa es conservativa. ¿Okay? Quiere decir que la masa se conserva, lo que entra es igual a lo que sale en cuanto a kilogramos hora o libras hora, lo que sea. Pero el volumen no es conservativo. El volumen a la entrada del ducto va a ser diferente al volumen a la salida del ducto. Entonces, ¿cómo se hace? El volumen que no es conservativo se lo vuelve conservativo, se lo hace conservativo. ¿Ok? ¿Y eso cómo se logra? Se logra definiendo una presión y una temperatura de referencia. De referencia. ¿Qué significa esto? Referencia. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo mido el volumen, cuando voy a medir el volumen, no lo voy a medir a la condición de operación o a la presión de entrada y temperatura de entrada o a la presión o la temperatura de salida. No se hace así. El volumen se lo mide a una presión y a una temperatura de referencia. Y esta presión y temperatura de referencia ya lleva el nombre de, puede llevar el nombre de estándar, estándar, o también recibe el nombre de normal. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un caudal o un flujo volumétrico que se lo mide en condiciones estándar o en condiciones normales, ustedes ya tienen que asociar y decir, este volumen está siendo medido a condiciones de referencia que no van a cambiar. Ya no están siendo medidos a las condiciones de operación del ducto. Entonces, cuando yo hablo de estándar, yo estoy hablando de presión igual a una atmósfera y la temperatura igual a 60 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces quiere decir que estos 100 millones de pies cúbicos, como están referidos a condición estándar, este caudal está medido a una atmósfera y 60 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y como la referencia es la misma a la entrada del ducto, si estamos exportando gas al Brasil, a la entrada del ducto en Bolivia, y yo mantengo la misma referencia en Brasil, condición estándar, una atmósfera 60 grados Fahrenheit, el volumen que ingresa al ducto va a ser igual al volumen que sale del ducto, porque la referencia es la misma. ¿Ok? Entonces no estoy midiendo el volumen en función a la presión y temperatura operativa, estoy midiendo el volumen en función a una condición estándar, una condición de referencia. Y mientras hago eso, mientras yo mido el volumen en función a la condición de referencia, el volumen es conservativo. ¿Ok? Lo que entra es igual a lo que sale. Cuando hablo de normal, la referencia es la misma, presión, una atmósfera. Una atmósfera. Y la temperatura igual a 0 grados centígrados. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá?
también, ingeniero, solo tenía una consulta respecto a esa temperatura de 0 grados centígrados. Estándar y normal, entonces, ¿es diferente aparte de las unidades? Porque las temperaturas son diferentes, ¿no? Son diferentes, exactamente. Cuando tú, mira, si yo quiero representar estos 100 pies cúbicos estándar, si lo quiero representar en normal, el valor va a ser ligeramente diferente a 100. ¿Por qué? Porque la temperatura de referencia es diferente. 60 grados Fahrenheit equivalen a 15.5 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, para hacerlo un poco más complicado, yo trabajo, ya hemos hablado, trabajo allá en Asia, y nosotros utilizamos la condición estándar. Nosotros usamos la condición estándar. Vamos a ponerla directamente, estándar rusa. ¿Sí? La condición estándar rusa es igual, una atmósfera, pero la temperatura es igual a 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces es muy importante cuando ustedes vayan a representar en qué sistema de referencia están representando el volumen y a cuál se refiere. Acá en Bolivia utilizamos directamente el estándar normal, una atmósfera 60 grados Fahrenheit. El gas que vendemos al Brasil, el gas que vendemos a la Argentina, están representados en estas condiciones. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Bien, voy a salirme del cuadro. Entonces, estos 100 millones de pies cúbicos estándar por día, no están midiendo el caudal de entrada en realidad. Porque el caudal de entrada, el caudal volumétrico de entrada, tiene que ser calculado a 1200 libras por pulgada cuadrada y a 65 grados centígrados. Este valor de 100 ya hemos visto que no está medido a esta presión y no está medido a esta temperatura. Está medido a una atmósfera y está medido a 60 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, para el cálculo, yo no puedo utilizar este valor numérico de 100 porque no es correcto. La referencia es diferente. Entonces, tengo que hacer un cálculo adicional para ver cuánto equivalen estos 100 millones de pies cúbicos estándar día a la presión de entrada y a la temperatura de entrada. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, tenemos nuevamente la ecuación de estado PV ZNRT. En vez de B, yo voy a colocar caudal, ¿sí? Flujo volumétrico, pero la ecuación sigue siendo la misma. Entonces, la información que yo tengo es de 100 millones de pies cúbicos estándar por día. Y ya hemos hablado sobre esto, la presión a la cual estoy midiendo este caudal o la presión de las condiciones estándar equivale a una atmósfera o 14.7 PSI y la temperatura de 60 grados Fahrenheit, que llevándola a temperatura absoluta equivale a 520 Rankine. ¿Ok? El factor de compresibilidad a las condiciones de estándar, como es una presión baja y temperatura baja, es prácticamente 1. Es 0,999 es algo. Pero entonces dejamos igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de ingreso? Las condiciones de ingreso no son una atmósfera, no son 60 grados Fahrenheit. ¿Ya? Estamos hablando de... Disculpe una pregunta. Sí. Estamos viendo la pizarra ahorita. ¿Está en la presentación? Ay, perdón. Mil disculpas por eso. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bien. Entonces, eso es lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, yo conozco el caudal de entrada, 100 millones de pies cúbicos estándar día, que están medidos a esta presión y temperatura. Los ingresos son diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llevar el caudal en condiciones estándar, 100
millones de pies cúbicos estándar día al caudal a las condiciones de entrada, que serían 1214.7 PCA y 609 ranking. ¿Ok? ¿Cómo hago esto? Pues aplico, ¿se acuerdan la ley combinada de los gases? ¿Alguien se acuerda de la ley combinada de los gases? Bueno, la ley combinada me dice que la masa no se crea ni se transforma. Lo único que estoy haciendo acá es llevar la misma cantidad en masa de una condición estándar a una condición diferente. Entonces, la cantidad de moles no va a cambiar. Por lo tanto, si yo despejo de aquí el número de moles para las condiciones estándar y el número de moles para las condiciones de ingreso, e igualo las ecuaciones, voy a llegar a una cosa así. Entonces, la presión estándar, caudal estándar, Z estándar y la temperatura estándar, que esto vendría a ser el número de moles en condiciones estándar, tiene que ser igual al número de moles de cualquier condición. ¿Sí? En este caso, la presión de ingreso, caudal de ingreso, Z de ingreso, temperatura de ingreso. Entonces, si yo despejo de acá este valor que es el que estoy buscando, cuál es el caudal de ingreso, despejo de la ecuación, voy a llegar a una ecuación de este tipo, que es básicamente la relación presión estándar. ¿Cuál sería la presión estándar? 14.7, presión de ingreso, 1214.7, la relación de temperatura ingreso, temperatura estándar y la relación de los factores con compresibilidad. Todo esto multiplicado por el caudal en condición estándar, que sería 100 millones de pies cúbicos estándar día. Entonces, si yo reemplazo los valores, ¿qué voy a tener? 14.7 dividido 1214.7, las presiones. Temperatura, 609, que es la temperatura de ingreso, dividido la temperatura en condición estándar, 520, y multiplicado por la relación Z de ingreso. El Z de ingreso hemos visto que es 0.86 dividido el Z en condición estándar, que es 1. Y eso lo multiplico por 100 por 10 a la 6, porque no se olviden que esta M vale millón. Entonces 100 millones pie cúbicos por día. ¿Sí? Pie cúbico por día. Hago las operaciones, libra con libra se va, ranking con ranking se va, me va a quedar pie cúbico estándar por día. Entonces, fíjense el valor. Ya no es 100 millones, ¿no? Sino es, ¿cuánto? 1.218.879 pie cúbico por día. Y este valor ya está referido a la condición de entrada de presión y la temperatura de entrada. De pie cúbico estándar lo llevo a pie día, lo llevo a pie cúbico, no estándar, perdón, de pie cúbico por día lo llevo a pie cúbico por segundo. Sí, básicamente hago la operación matemática y voy a llegar a un caudal ya real de ingreso a la tubería de 14.1 pies cúbicos por segundo. Eso es lo que está ingresando por la tubería. ¿Ok? Entonces, este 14.1 pies cúbicos por segundo equivalen a 100 millones de pie cúbico estándar día. ¿Ya? ¿Por qué los valores numéricos son diferentes? Porque las referencias de presión y temperatura son diferentes. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, como ya sé el caudal de entrada, 14.1 pies cúbicos por segundo, ahora sí puedo calcular la velocidad. Sabemos que el caudal es velocidad por área. Sabemos que el área transversal de la tubería es pi cuartos el diámetro interno de la tubería. Y si yo reemplazo el área acá, voy a tener que la velocidad o el caudal es igual a velocidad por pi cuartos diámetro al cuadrado. Si despejo velocidad de acá, la velocidad es igual al caudal, 14.1 pies cúbicos por segundo, dividido el diámetro. Reemplazo los valores, 14.1 dividido pi
diámetro, hemos visto que el diámetro para 8 pulgadas, hemos asumido 8 pulgadas, esquema 80, el diámetro hemos calculado, hemos sacado de tabla que es 0.6354 pies. Hago la operación y llego a un valor de 44.88 pies por segundo. Entonces, un diámetro de 8 pulgadas a ese caudal me está generando una velocidad de 44.8 pies por segundo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el criterio del límite? ¿Recuerdan? Creo que eran 14, ¿no? No, era 60 pies por segundo. ¿Sí? No debo exceder los 60 pies por segundo o 18 metros por segundo. Entonces, si el límite son 60 pies por segundo y la velocidad que he calculado para un diámetro de 8 pulgadas es 44.88, ¿excedo el límite o estoy dentro del límite? Dentro del límite. Dentro del límite. Entonces estoy cumpliendo el criterio de velocidad. Los con 8 pulgadas cumplen el criterio de velocidad sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, uno de los criterios ha sido cumplido, velocidad. Siguiente. Ahora tengo que calcular la caída de presión y ver si cumplo el criterio de caída de presión. Antes de eso, vamos a calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Esto ya sabemos cómo hacerlo. Está en función de la densidad, velocidad, ya la hemos calculado, el diámetro lo estamos asumiendo y la viscosidad. La viscosidad es de 0.0148 centipoise. Yo sé que un centipoise equivale a 0.00067 libras por pie segundo, que es otra manera de representar la viscosidad. Lo tengo que hacer de esta manera porque sabemos que el número de Reynolds es adimensional. Por lo tanto, este 0.0148 centipoise equivalen a casi 10 por 10 a la menos 6 libras por pie cuadrado segundo. Si yo reemplazo todos los valores que ya conozco, densidad 4.17, velocidad acabamos de calcular 44.88, el diámetro es el que estamos asumiendo, 8 pulgadas, que equivalen a 0.6354 pies, y dividido por la viscosidad. Si hago simplificaciones, voy a llegar al número de Reynolds adimensional. ¿Sí? Todas las unidades se van a simplificar. Y llego a un valor, y hago el cálculo de 11.946.436. Esto es mayor a 4.000, por lo tanto el flujo es 100% turbulento. ¿Estamos? Siguiente paso. Ahora sí vamos a calcular la caída de presión. Ahora, esta es la ecuación a la que ¿se acuerdan la ecuación que derivamos, la de Darcy-Weisbach, que derivamos para líquido? Y el ejercicio que ustedes tenían que hacer como tarea era derivar la misma ecuación, pero para un gas. Ustedes deberían llegar a esta ecuación. Este es la equivalente a la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular la caída de presión, no de un líquido, sino de un gas. ¿Okay? Entonces, esta función es una función logarítmica. Me dice que la función logarítmica de la presión de salida unido a la presión de entrada es igual a menos el factor de fricción. Ya sabemos cuál es este. La longitud de la tubería, la velocidad promedio, que en este caso sería la velocidad no más, la 44.88 al cuadrado, dividido entre 2. G sub C es una constante universal. Este simplemente es para cambiar unidades. Ahorita vamos a ver de qué trata. Diámetro, el diámetro interno. Peso molecular. Sabemos que el peso molecular del gas es 1935. Factor de compresibilidad, R, la constante universal. Temperatura. ¿Ok? Entonces, sabemos que para calcular el factor de fricción, yo necesito el número de Reynolds, que llamamos, y necesito la rugosidad relativa. Sabemos que la rugosidad relativa es
se la calcula dividiendo la rugosidad, que en este caso es 1.5 por 10 a la menos 4 pies, dividido el diámetro, dividido 0.6354, que me da 0.00023661. Y con el número de Reynolds me voy a gráfica. No estamos haciendo otra cosa diferente a lo que ya hicimos hace 2 semanas. Ingreso el número de Reynolds, que sería aproximadamente casi 12 por 10 a la 7. Estaríamos aproximadamente acá. Ingreso con la rugosidad relativa, que calculamos 0.00234, y vemos dónde intersecto. ¿Sí? Entonces esto más o menos sigue esta curva. Ya intersecto acá y prácticamente el factor de fricción es el que choca horizontalmente a la ordenada abscisa, que sería aproximadamente 0.0148. ¿Sí? Ese es el factor de fricción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo los valores. ¿Sí? Tengo la ecuación y acabamos de escribir. Fíjense, ¿conocen, entienden qué significa G sub C, que es el factor gravitacional? ¿Han visto este factor en alguna materia? Es un número adimensional. Gravedad cinética también creo que lo... Sí, también creo que se le llama gravedad cinética. Es simplemente de la gravedad, ¿no? Exactamente. Ya, pero es un factor, es un parámetro para convertir unidades. Simplemente eso. Es completamente adimensional. ¿Okay? Aunque acá se lo muestra con unidades, pero si ustedes hacen el análisis dimensional de cada uno, va a quedar sin dimensiones. En sistema métrico equivale a 1 kilogramo por metro newton segundo cuadrado, y en sistema inglés equivale a 32.17 libras masa por pie dividido libra fuerza por segundo al cuadrado. ¿Okay? Y van a ver que cuando yo reemplazo, prácticamente me va a permitir hacer la evaluación a dimensión, el análisis dimensional en la ecuación. ¿Qué otra cosa necesitamos saber acá? La constante R. Ya, es 831, sabemos que es 0.082 atmósferas metro cúbico, kilogramo mol por Kelvin, pero en el sistema inglés es 10.73 pie cúbico pie SI, pulgada, pie por pulgada cuadrada, ranking libra mol. ¿Okay? Esto es simplemente los valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a reemplazar los valores. Fíjense, menos el factor de fricción, hemos calculado, hemos sacado del gráfico 0.0148. Ahora, la longitud, ¿qué longitud voy a tomar en cuenta acá? Como no me está dando la longitud exactamente, ¿ya? Pero yo voy a adoptar una longitud, puedo adoptar una longitud de puedo hacerlo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que voy a adoptar? Estoy yendo rápidamente. Fíjense acá, me dice que yo calcule la caída de presión en libras por pulgada cuadrada por cada 100 pies. ¿Sí? Entonces, por eso estoy tomando la longitud como 100 pies, que para puede ser consistente con esta unidad. Nada más. Puedo tomar 10 pies, lo que yo quiera. Para consistente con las unidades a las cuales me está pidiendo el problema, voy a tomar en cuenta 100 pies. ¿Okay? Bien. Entonces, 100 pies por la velocidad al cuadrado, hemos visto que la velocidad es 44.88 pies
por segundo, esto al cuadrado, dividido 2, multiplicado por G sub C, 32,17, y multiplicado por el diámetro que hemos asumido, 0.6354. Acá arriba reemplazo el peso molecular, 19,35 libra masa por libra mol, Z, 0,86, este R, que está en pie cúbico libra por pulgada cuadrada, le he llevado esa libra por pulgada cuadrada, le he llevado a libra por pie cuadrado, que es este número, ¿sí? Entonces, libra por pie cuadrado, por la temperatura 609. Entonces ya pueden hacer las simplificaciones. El número, como es logarítmico, el término de la izquierda, este número va a quedar adimensional. No debe tener ningún tipo de unidades. Prácticamente todas las unidades se van a simplificar. Voy a llegar, resolviendo la ecuación, voy a llegar a un valor de menos 0.00174332. ¿Ok? Aplico la antilogarítmica, entonces la presión 2 va a ser igual a la presión 1 multiplicado por E al mismo número. Es matemática. ¿Ok? Por lo tanto, la presión de entrada hemos visto que era 1214.100 psi. Hago la operación matemática y llego a que la presión de salida, la presión P2, es de 1212.58 psi. La diferencia entre la presión de salida menos la presión de entrada me va a dar la caída de presión. Y la caída de presión es de 2.11 psi. Si yo resto 1214.7 menos 1212.58, que es la presión de salida, esta presión menos esta presión, me va a dar el delta P acá, equivale a 2.11. Y este 2.11 es para una longitud de 100 pies. ¿Ok? Por lo tanto, pregunto, ¿cumplo el criterio o no? El criterio me dice no debe ser mayor a 0.5 libras por pie cuadrado, pulgada cuadrada por cada 100 pies. Pero estoy viendo que el cálculo me da 2.11 psi por cada 100 pies. Entonces pregunto, ¿cumplo el criterio o no cumplo el criterio? No se cumple. ¿Ah? No se cumple porque es mayor, ¿no? Exactamente, no estoy cumpliendo el criterio. ¿Ok? No estoy cumpliendo el criterio. Cumplo el criterio de velocidad, pero no estoy cumpliendo el criterio de caída de presión. Por lo tanto, 8 pulgadas es un diámetro adecuado para transportar estos 100 millones de pie cúbico estándar por día, ¿o no? Según los criterios no se recomienda no cumplir el de la presión. Perfecto. Entonces, no, Y ahí, 8 pulgadas es muy chico. correcto. Ingeniero, ahí quería hacerle una consulta. Sí. Por ejemplo, al momento de hacer cálculos o de hacer un segundo tanteo, por ejemplo, ¿cómo se comporta la caída de presión respecto al diámetro? Por decir, si yo aumento el diámetro, ¿debería disminuir mi caída de presión? Exactamente. Ya. ¿Ya? Entonces, a mayor diámetro, menor velocidad, menor caída de presión. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo que la caída de presión es tubería de 8. Entonces, tengo que disminuir la caída de presión. ¿Qué tengo que hacer para disminuir la caída de presión? Aumentar el diámetro, ¿no? Aumentar el diámetro. Exactamente. Entonces, de 8 me puedo ir a un 10 o me puedo ir a un 12. ¿Sí? Entonces, sabemos que 8 no cumple. Si yo quiero bajar la caída de presión, tengo que aumentar el diámetro. Si quiero bajar la velocidad dentro de la tubería, tengo que aumentar el diámetro. ¿Estamos? Bien. Entonces, no lo vamos a hacer, pero está en la presentación que se las voy a dejar, la voy a subir al Classroom. El segundo tanteo lo estaba haciendo con 12 pulgadas. ¿Ok?
El procedimiento es exactamente el mismo. En vez de 8 pulgadas, lo hacemos con 12 pulgadas. Voy a ir al final, ya esto es el mismo procedimiento, paso a paso, exactamente lo mismo. Voy a irme, fíjense la velocidad. Con 8 pulgadas la velocidad era 44.88 pies. Con 12 pulgadas la velocidad baja a 18.54. Sigo cumpliendo con el criterio de velocidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la caída de presión? Igual, calculo el número de Reynolds. El número de Reynolds, de hecho, va a ser menor porque la velocidad es diferente, el diámetro es diferente, por lo tanto, el número de Reynolds es diferente. Ya, igual, calculo el factor de fricción de la misma manera y vengo y hago el mismo cálculo para la caída de presión. La diferencia acá es que el diámetro es diferente, la velocidad es diferente. Y voy a llegar con una caída de presión de 0.24 con 12 pulgadas. ¿Cumplo el criterio? Sí, Cumplo el criterio. ¿Ya? Podríamos probar para 10 pulgadas para ver. Sabemos que para 10 pulgadas voy a estar entre 0.24 y el otro valor para 8. ¿Cuánto era el que calculamos para 8? 2.11. Entonces voy a estar entre esos valores. ¿Ya? Pero la idea del ejercicio era mostrarles cómo se hace el tanteo y cómo varía, fíjense cómo varía la velocidad y cómo varía la caída de presión con el diámetro. El diámetro es determinante. ¿Ok? Determinante. Va a definir la caída de presión y va a determinar la velocidad dentro de la tubería. ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces voy a repetir lo que dije al principio para los que han llegado tarde y tampoco se grabó. Entonces, hoy terminamos el tema de cantidad de movimiento. Ya he creado una cuenta en Classroom, en Google Classroom, les voy a pasar el link. Ya hay un práctico ahí, son creo que 5 preguntas, 3 teóricas y 3 ejercicios de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Son bastante sencillas. Entonces, por favor, resuélvanme el práctico y súbanlo a la plataforma. Tienen hasta, yo les he dado hasta el próximo viernes, de este viernes, el otro viernes, que sería, si me dan un minuto. El 13 de mayo. 13 de mayo, ¿no? Hasta el 13 de mayo. Sí, para presentar. Creo que el tiempo es suficiente. No son ejercicios muy difíciles. Tienen la guía. El video también lo voy a subir. Los videos también los voy a subir. O sea, van a tener todo el material. Cualquier duda que tengan, pónganse en contacto conmigo, por favor. Y bueno, eso sería todo por hoy. Aquí, ingeniero, me gustaría únicamente para aclaración, en el factor de gravedad cinética, no recuerdo el nombre que usted le puso, constante gravitacional, creo. Sí, es que es la para el sistema internacional, que es el primer valor que se tiene ahí, el valor correcto es 9.81. Ahí dice 1 kilogramo por metro. Sí, creo que tienes razón. Únicamente por si después nos toca resolver algo y nos le pongamos el 1. Sí. Déjame ver. Sí, tienes toda la razón. Es 981. Es 981. Ya, no, gracias por la aclaración. Lo voy a corregir antes de subir el video, ¿ok? Gracias, ingeniero. No, bien, no, gracias a ti. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? Nada, bien. Bueno, muchachos, les agradezco. Tengan una buena tarde. Igualmente, ingeniero, hasta luego.
No se me desconecten, no se me desconecten. Denme un segundito, tengo que tomar asistencia. Voy a parar La grabación se ha detenido. la grabación. Denme un segundo. Ahora sí, perfecto. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Bye, bye. Vroom, vroom.